Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito para los que amamos las historias llenas de pasión Superíndice 3N, intriga, y por supuesto, mucho drama turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos al borde del asiento, arrepentimiento y perdu Superíndice 3N. Esas emociones que nos hacen vibrar y que las series turcas saben explotar como ninguna otra. Vamos a analizar esos momentos cruciales donde un personaje, atormentado por sus acciones, busca desesperadamente el perdu Superíndice 3N de aquel a quien ha lastimado. Y lo más importante, vamos a debatir si ese perdu Superíndice 3N es merecido, si es posible reconstruir lo que se ha roto. Vamos a explorar varias series, analizando los personajes, las situaciones y, por supuesto, las frases lapidarias que marcaron esos momentos de conflicto. Asu que prepúrense para un viaje lleno de emociones y análisis profundo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Y por supuesto, du copyright llenos en los comentarios copyright piensan sobre el tema de hoy. ¿Creen que el arrepentimiento sincero siempre merece el perdu Superíndice 3N? Queremos saber su opinión Superíndice 3N. Ahora sin más preámbulos vamos a comenzar. Empezaremos hablando de una serie que sin duda ha marcado a muchos de nosotros, senu con diéresis al capma ***. Esa historia de amor entre Eda y LDZ y Serkan Bolat, que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, pero no se equivoquen, también Copyright N tiene sus momentos de drama y arrepentimiento. Los protagonistas, como ya saben, son Hande Eru Parrafoel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir ser una pareja comprometida, lo que inevitablemente los lleva a enamorarse de verdad. Ahora, ¿du Superíndice 3D entra el arrepentimiento en todo esto? Pues bien, Serkan, en varias ocasiones a lo largo de la serie, comete errores que lastiman profundamente a Eda. Kizu es el ese recordado sea cuando, debido a un problema de salud y a una amnesia temporal, olvida su relación Superíndice 3N con ella. Imaginen el dolor de Eda al ver que el hombre que ama no la recuerda, que todo lo que construyeron juntos se ha borrado de su mente. Las palabras que Serkan le dice a Eda durante ese periodo son realmente duras, hirientes. La rechaza, la ignora y la hace sentir como una estrau más menos a. Pero luego, cuando la memoria de Serkan regresa, llega el arrepentimiento. Ve el dolor que le causó Superíndice 3, comprende la magnitud de sus actos y busca desesperadamente el perdu Superíndice 3N de Eda. Aquí es donde entra en juego la pregunta clave, ¿merece Serkan el perdu Superíndice 3N de Eda? Muchos dirán que su amnesia no fue culpa suya y que una vez que recuperó Superíndice 3 la memoria, se esforzó Superíndice 3 al máximo para enmendar sus errores. Otros, sin embargo, argumentaron que el dau más menos o ya estaba hecho y que Eda no debería haberlo perdonado tan fácilmente. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin trascendió Superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Aunque lamentablemente su relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, siempre serán recordados como una de las parejas queridas de las series turcas. Y hablando de datos curiosos, ¿saben que la serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno internacional, transmitió Copyright 2 en de 80 pauses? Pasemos ahora a otra serie que también Copyright N explora el tema del arrepentimiento, aunque desde una perspectiva diferente, *** Ertuğrul, ***. Esta serie es tu Superíndice 3 rica, del GEU Copyright Nero Acciu Superíndice 3N y Aventura, nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman N. y fundador del Imperio Otomano. El actor principal es Engin Altan Ciatan, quien interpreta a Ertuğrul con una gran fuerza y con Bichiu Superíndice 3N. La trama se centra en las luchas de la tribu Kai por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y enemigos.
Ertuğrul, como líder de su tribu, se enfrenta a numerosos desafíos y toma decisiones difíciles que a veces tienen consecuencias devastadoras. En esta serie el arrepentimiento no surge tanto de errores personales en relaciones amorosas, sino de decisiones políticas y militares que tienen un impacto en la vida de su pueblo. Ertuğrul, en ocasiones, se ve obligado a sacrificar vidas y a tomar medidas drásticas para proteger a su tribu. Y aunque sabe que estuvo haciendo lo correcto, el peso de esas decisiones lo atormenta y lo lleva a cuestionar sus propias acciones. El arrepentimiento de Ertuğrul se manifiesta en su constante búsqueda de justicia, en su deseo de proteger a los oprimidos y en su lucha contra la corrupción superíndice 3N y la injusticia. No se trata de un arrepentimiento pasivo, sino de un motor que lo impulsa a seguir adelante y a luchar por un mundo mejor. Un dato interesante sobre esta serie es que fue filmada en diferentes locaciones de Turquía, utilizando escenarios naturales impresionantes que recrean a la perfección superíndice 3N la ucondiéresis copyright poca medieval. Además, la serie con tu superíndice 3 con un gran presupuesto y un equipo de producción superíndice 3N de primer nivel, lo que se tradujo en una calidad visual y narrativa excepcional. Y hablando de ucondiéresis copyright cito, Sawan que diriliay, Ertuğrul, fue una de las series turcas mundes vistas en el mundo, generando un gran interu copyright por la historia y la cultura otomana. Ahora, cambiemos de geu copyright nero y hablemos de una serie que combina drama, misterio y un toque de romance, ucondiéresis ukur, ***. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. La familia Koupárrafo Oval controla el barrio de ucondiéresis ukur, pero su poder se ve amenazado por una banda rival. El protagonista, llamado Párrafo Koupárrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, es un joven que ha abandonado su familia y su pasado para vivir una vida libre y bohemia. Sin embargo, cuando su barrio y su familia se ven en peligro, se ve obligado a regresar y a asumir su responsabilidad como miembro de los Koupárrafo Oval. En ucondiéresis ukur, el arrepentimiento es un tema recurrente. Muchos de los personajes, incluyendo a Yamau Párrafo, han tomado decisiones equivocadas que han tenido consecuencias trágicas. El arrepentimiento los persigue, los atormenta y los impulsa a buscar la redención superíndice 3N. Yamau Párrafo, en particular, se arrepiente de haber abandonado a su familia y de no haber estado presente cuando se lo necesitaban. Siente que su ausencia contribuye superíndice 3 al caos y al sufrimiento que azotan a ucondiéresis ukur. Por eso, decide regresar y luchar por su familia y por su barrio, aunque eso signifique poner en riesgo su propia vida. Un dato interesante sobre esta serie es que su banda sonora es realmente espectacular. Las canciones, interpretadas por artistas turcos muy populares, le dan a la serie un ambiente melanco superíndice 3 lico y emotivo que la hace aún impactante. Además, ucondiéresis ukur aborda temas sociales importantes, como la pobreza, la violencia y la desigualdad, lo que la convierte en una serie relevante y comprometida con la realidad. Y hablando de curiosidades, ¿saben que el símbolo de la serie, un cordero negro, se ha convertido en un icono cultural en Turquía? Cambiando un poco de tono, aunque manteniendo el drama, hablaremos de Mucice Doctor, una adaptación superíndice 3N turca de la serie coreana Good Doctor. Esta serie mu copyright dica nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. El actor Taner Ulmez interpreta a Ali con una sensibilidad y una autenticidad que conmueven al espectador. La trama se centra en los desafíos que enfrenta Ali para integrarse en el mundo laboral y social, debido a su condición superíndice 3N. A pesar de sus dificultades, Ali demuestra ser un mu copyright tico brillante y compasivo, capaz de realizar diagnósticos superíndice 3 esticos imposibles y de salvar vidas. En Mucice Doctor, el arrepentimiento se manifiesta en la forma en que la sociedad trata a las personas con discapacidad. Muchos de los personajes al principio juzgan a Ali por su apariencia y por sus dificultades de comunicación superíndice 3N. Lo discriminan, lo subestiman y no confían en sus capacidades. Sin embargo, a medida que conocen a Ali y ven su talento y su humanidad, se arrepienten de su actitud inicial. Comprenden que han cometido un error al juzgarlo por su apariencia y aprenden a valorarlo por lo que realmente es, una persona inteligente, sensible y con un gran corazón superíndice 3N. Un dato interesante sobre esta serie es que ha contribuido a crear conciencia sobre el síndrome de Savant y a promover la inclusión superíndice 3N de las personas con discapacidad en la sociedad. Además, Mucice Doctor
ha sido un gran con diéresis copyright sito de audiencia en Turcua y en otros pauses, demostrando que las historias que celebran la diversidad y la superación superíndice 3n personal pueden conectar con el público de manera profunda y significativa. Y hablando de inspiración superíndice 3n, saben que la serie ha sido adaptada en varios pauses, incluyendo Estados Unidos y Corea del Sur. Finalmente cerraremos con una serie que, aunque corta, dejó superíndice 3 una huella imborrable, **fi***. Esta serie Psicolu superíndice 3 Jika, basada en una trilogía de libros, nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicu superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. El actor Ozan Guven interpreta a Can con una frialdad y una manipulación superíndice 3n que resultan escalofriantes. La trama se centra en la obsesión superíndice 3n de Can por Duru y en su intento por controlarla y manipularla a su antojo. A medida que avanza la serie, Can revela su verdadera personalidad, un hombre egoku copyright trico narcisista y sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. En fin, el arrepentimiento es un sentimiento ajeno a Can Mañay. A pesar del dao más menos o que causa a Duru y a otras personas, nunca muestra remordimiento por sus acciones. Estuvo convencido de que tiene derecho a hacer lo que le plazca y de que sus víctimas son responsables de su propio sufrimiento. Sin embargo, al final de la serie, Can se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Pierde todo lo que le importa, su reputación superíndice 3n, su carrera y lo muy importante a Duru. En ese momento Kizu sienta un atisbo de arrepentimiento, aunque nunca lo admita abiertamente. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones originales de la plataforma de streaming turca PUTV. Además de SFI destaca superíndice 3 por su calidad visual y narrativa, por sus actuaciones impactantes y por su banda sonora original. Y hablando de controversia, saben que la serie generó superíndice 3 un gran debate en Turquía debido a su contenido explícito y a su representación superíndice 3n de la violencia psicolu superíndice 3 Jika. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre el arrepentimiento y el perdu superíndice 3n en las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 este tema se manifiesta de diferentes maneras en cada historia, desde el arrepentimiento por errores personales hasta el arrepentimiento por decisiones políticas y sociales. También copyright hemos visto CU superíndice 3 el arrepentimiento puede ser un motor de cambio y redención superíndice 3n, o simplemente una carga que atormenta al personaje. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas muy populares y que hayan reflexionado sobre el tema del arrepentimiento y el perdu superíndice 3n. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre las series que hemos mencionado y sobre el tema del arrepentimiento y el perdu superíndice 3n. Du copyright lleno sus comentarios abajo. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.